mis amores, ¿cómo están? Aquí de nuevo con ustedes su profesora Ana María Díaz para desarrollar los temas concernientes a español de undécimo. Como siempre, vamos a iniciar con nuestra tareita porque como ustedes son los mejores, siempre reforzamos en casa. Ya nosotros anteriormente hemos visto temas relacionados con lo que hoy vamos a continuar, o sea, estamos dentro del texto y vamos a seguir viendo hoy mecanismos de cohesión. O sea, ya hemos visto con respecto a cómo la competencia lectora se fortalece al poder reconocer e identificar las características que forman parte del texto. Vamos hoy a seguir en esa misma línea, entonces hemos visto el texto, los elementos de la textualidad, la adecuación, los niveles textuales, las estructuras secuenciales, los tipos de información que podemos encontrar en un texto. Vimos las funciones del lenguaje que se relacionan con los niveles del texto y hoy vamos a entrar nuevamente en el texto a mecanismos de cohesión para hablar acerca de la catáfora, anáfora, la deíxis y sus tres tipos, y los conectores y marcadores discursivos que también forman parte de mecanismos de cohesión. Es importante poder conocerlos para identificar, organizar y redactar bien cualquier tipo de texto. O sea, ya hemos visto en competencia lectora el texto, que el texto tiene características, estas características le llamamos elementos de la textualidad, que los elementos de la textualidad son los niveles textuales, los referentes y la referencialidad, la coherencia y su cohesión también, la coherencia, la adecuación, la cohesión y dentro de la cohesión los mecanismos de cohesión, repetición, sinonimia, hiperonimia, hiponimia, pronominalización, elipsis, ya lo hemos visto en clases anteriores, al igual que hemos visto dentro de los niveles textuales, que también son elementos de la textualidad, los niveles funcional, situacional, el semántico, el formal, que ellos se identifican, se organizan e identifican mediante formas secuenciales, que las formas secuenciales pueden ser de tres tipos: narrativas, expositivas, instruccionales, y que toda la información que podemos observar en cualquier tipo de texto se divide en dos tipos: la explícita, que es la que podemos ver, y la implícita, que es la que no podemos ver, pero que se encuentra, la información se encuentra también dentro de los datos que nos brinda el texto. Además, en la última clase vimos que esas secuencias narrativas se encuentran bien influidas por lo que en adecuación le llamamos intencionalidad, que es un elemento de la comunicación. Cada vez que nos comunicamos tenemos un objetivo y que la intencionalidad entonces marca los textos y que los textos pueden ser pragmáticos, pueden desarrollar funciones pragmáticas, sintomáticas, metalingüísticas, fáticas, referencial, expresiva, persuasiva o estética, dependiendo de qué tipo de texto quiero construir y qué intención tengo con respecto a nuestros receptores. Entonces, en esa misma línea vamos a ver que además de estos mecanismos de cohesión que están presentes dentro del texto, también hay otros mecanismos importantes que nos ayudan a poder construirlo mejor, ya que cuando las personas o los receptores toman, aprenden y leen ese texto, ¿verdad?, se dan cuenta de que está bien organizado, porque, por ejemplo, una de las cosas que dijimos es que la repetición algunas veces es necesaria, pero otras veces esa repetición lo que demuestra o denota es que la persona tiene un vocabulario pobre. Entonces, estos elementos que vamos a ver en la clase de hoy ayudan a que
no demostremos pobreza de vocabulario al redactar un texto, sino que por el contrario, nuestro texto no repita sonidos y se convierta en un texto cacofónico y que no demuestre entonces pobreza de vocabulario. Dejamos una tarea la semana pasada y esa tarea, como ustedes son los mejores, yo sé que la hicieron en casa. Este es el resultado. Dijimos que íbamos a practicar en casa eso de las funciones del lenguaje que están presentes en los distintos textos. Por ejemplo, en este texto, haz silencio. ¿Qué intención tiene el emisor? Pretende persuadir, pretende que la persona haga lo que él dice. A eso le llamamos función persuasiva. Estoy muy orgulloso de ti. Eso es emotivo porque estoy expresando una opinión, algo que siento, pero que no quiero que tú repitas. Tú lo repites si quieres y si no quieres no lo repites. Entonces no te quiero convencer, te quiero demostrar, te quiero mostrar lo que yo siento. Entonces digo, estoy muy orgulloso de ti, es emotivo. La magia de sus ojos me hipnotiza. Eso es emotivo porque es una opinión de la persona que está enunciando eso. ¿Sigues en línea? Función fática. Quiero saber si el contacto en la conversación continúa o si el contacto se interrumpió y se rompió. Te ordeno que lo hagas en este momento. ¿Esto es apelativo o persuasivo? Yo quiero que tú cambies tu comportamiento y que hagas lo que yo digo. Mañana habrá buen tiempo, referencial, me están dando una información. Su sonrisa iluminaba todo a su alrededor, emotivo, es lo que piensa la persona. Estoy exhausto. Algunos podrían pensar que este enunciado es referencial, estoy exhausto, pero ¿por qué este enunciado no es referencial? Este enunciado no es referencial porque los signos de puntuación que tengo aquí me lo convierten en algo que yo quiero expresar. Entonces, como es algo que yo siento, algo que yo quiero que la gente conozca, ¿sí? Se convierte en expresivo y no informativo. Bien. No escucho bien. Hay mucha interferencia, eso es referencial. Es un dato que estoy dando. Podría parecer fático, podría parecer de contacto, pero aquí no es que quiero interrumpir la conversación o el contacto o continuarlo o alargarlo, no. Aquí estoy dando un dato que la persona tiene que conocer para mejorar la comunicación. Entonces aquí es informativo o referencial. Una copa de vino y una música suave lo hicieron olvidar sus penas. Eso es poético o estético. Aquí lo importante no es lo que se dice, sino cómo lo dice. Sensacional, sensacional es un adjetivo grandielocuente. Eso es emotivo. Él de repente lo está dudando, expresa una opinión. ¿Cuánta felicidad siento en este momento? Eso también es expresivo. Mi opinión es lo que yo siento, entonces lo comparto, pero no significa que tú tienes que ser también feliz. Es lo que yo siento. Entonces eso es expresivo emotivo. Las clases serán suspendidas hasta nuevo aviso, referencial o informativo. Carlota, abre la puerta, por favor. Eso es apelativo, ¿sí? Le están pidiendo que lo haga. Ya yo les dije que la tecnología no me va a ganar, yo voy a aprender a manejar esto bien. Yo sé que ustedes lo hacen mejor que yo, pero ojalá pudieran estar conmigo aquí también para que me ayudaran. Bien, vamos a ver ahora otros elementos de cohesión, la anáfora y la catáfora. Importante, la anáfora y la catáfora
son dos mecanismos o procedimientos de cohesión textual. Ya hemos visto varios: repetición, elipsis, sinonimia, hiperonimia, etc. Bien, o sea que estos específicamente se utilizan para no tener que repetir palabras innecesariamente y ocasionar cacofonías. La anáfora hace alusión a un nombre que viene antes en el discurso, o sea, que hace referencia a un elemento que ha sido nombrado con anterioridad. Recuerda cuando les hablaba a ustedes de referentes y les decía que a veces mencionamos un sustantivo y luego no repetimos el mismo nombre para no ocasionar el mismo sonido seguido, entonces lo sustituyo por otra palabra. La palabra que sustituye al nombre que ya mencioné se llama referente. La anáfora es eso, la anáfora es el referente, es lo que sustituye a lo que ha sido nombrado con anterioridad. La anáfora entonces ocurre cuando en el interior del texto se establece una referencia retrospectiva, o sea que cuando un término alude a otro que ya ha sido mencionado anteriormente. Ejemplo, María no se rinde, ella es una luchadora. María fue mencionado anteriormente, pero no lo quiero mencionar otra vez porque si lo menciono otra vez se escucha el mismo sonido. Y como se escucha el mismo sonido, entonces repito. Y esa repetición puede que se escuche fea. Imagínense que digo, María no se rinde, María es una luchadora. O sea que esa repetición denotaría que yo no conozco otra palabra que pueda sustituirla para no repetir el sonido. En ese caso, utilizo una anáfora. La anáfora en este caso es ella. La palabra ella sustituye a María, quien ya fue mencionada con anterioridad. A eso le llamamos anáfora. Me voy de vacaciones a Japón. Allí haré un curso de japonés. La palabra allí sustituye a Japón, quien ya fue mencionado con anterioridad. A eso le llamamos anáfora. En este caso, el nombre va antes y el pronombre, este es el nombre, va antes y el pronombre va después. El nombre va antes y el pronombre, en este caso aquí es un adverbio que también se puede utilizar, va después. La catáfora, entonces, un poquito diferente de la anáfora, es una figura literaria que se utiliza para anticipar parte del discurso. La anáfora me repite algo o sustituye el nombre de algo que ya mencioné. En la catáfora, lo que voy a hacer es anticipar algo que aún no he mencionado. Entonces, la catáfora anticipa parte del discurso que aún no se ha enunciado o mencionado. Se realiza una anticipación de un elemento que se nombrará con posterioridad. La Real Academia de la Lengua define la catáfora como tipo de deixis que desempeñan algunas palabras, como los pronombres, por ejemplo, para anticipar el significado de una parte del discurso que va a ser emitida a continuación, o sea que aún no la han mencionado. Ejemplos. Lo que te digo es esto. Cuando yo utilizo la palabra esto, reforzado además con los dos puntos, lo que te digo es esto. No me quedo ahí, el que escucha eso se queda esperando qué es esto, ¿verdad? Y si ve dos puntos más, tiene que venir algo posterior a eso. O sea que la catáfora me está anunciando, bueno, aquí no termina, sino que va a seguir más información. La palabra esto anuncia que van a mencionar algo. Allí estaban todas, dos puntos, Ana, Marta, Belén. Esto que está aquí me está indicando que no han terminado de enunciar, que van a seguir enunciando. La palabra todas anuncia que van entonces a mencionar algo.
esas palabras que se convierten en elementos de anticipación, incluso algunos signos de puntuación, ¿sí? Cuando yo veo una coma, cuando veo 2 puntos, yo sé que viene algo más, que ahí no terminó el enunciado. A eso le llamamos elementos catafóricos. Entonces, diferencias entre anáfora y catáfora. La anáfora ocurre cuando en el interior del texto se establece una referencia retrospectiva, es decir, cuando un término alude a otro ya mencionado. La catáfora, por el contrario, anticipa o anuncia que lo que viene algo que aún no se ha mencionado. La anáfora hace referencia a un elemento nombrado con anterioridad. La catáfora anuncia que se va a introducir un elemento que viene con posterioridad. Y en este caso, en la anáfora, el nombre va antes y el pronombre se coloca a continuación, mientras que la catáfora, el pronombre va adelante y después se coloca el nombre para no ser repetitivos. Otro elemento que es importante también es la deíxis. La deíxis es un concepto que hace referencia a un fenómeno lingüístico mediante el cual algunas palabras o frases reciben parte de su significado por el entorno. El entorno orienta al receptor para que pueda llenar la palabra de significado y también el hablante. Relacionada con las palabras que sirven para indicar elementos, palabras como por ejemplo tú, hoy, aquí, esto, son expresiones deícticas que sirven para señalar personas, situaciones, lugares, objetos. La señalización deíctica es frecuente sobre todo en las conversaciones cara a cara, porque por lo regular cuando utilizamos un elemento deíctico también hacemos un gesto, ¿sí? Ejemplo, yo digo, ¿qué pasó con esa silla? Esa es un elemento deíctico, pero por lo regular señalamos también. Por eso decimos que están dentro del contexto y en el significado que le vamos a asignar a ese deíctico influye mucho el contexto y la orientación del emisor. Y que se da en las conversaciones cara a cara. De este modo, el término deíctico o deíxis se aplica al uso de expresiones en las que el significado depende de las características del acto comunicativo. Esto incluye cuándo y dónde tiene lugar este acto y quién está involucrado como hablante y como destinatario. Por ejemplo, las palabras ahora y aquí se usan para referirse respectivamente una al tiempo y otra al lugar. Yo digo ahora y aquí. Una me dice tiempo y la otra me dice en qué lugar. La expresión en esta ciudad probablemente se interprete como la ciudad donde se está realizando la conversación. Porque si digo, oye, ¿cómo tú te sientes en esta ciudad? Obviamente que es Panamá. No va a ser Estados Unidos, no va a ser China, no va a ser España, no va a ser Italia, porque digo en esta ciudad. Entonces, a eso le llamamos elementos deícticos. Observemos, ciertos pronombres tienen la capacidad de tener significado, pero también apuntan a otras entidades como referencia. Veamos, el pronombre yo, por ejemplo, significa primera persona del singular. En cualquier lugar, el pronombre yo va a significar primera persona del singular, pero no se refiere a una sola persona, ¿verdad? Porque el pronombre yo, puede ser tú, puede ser tu compañero, dependiendo de cuándo lo digo. O sea, que siempre se va a referir a una persona, pero no a la misma persona. Señala a cualquier persona que lo use. El significado de la primera persona del singular es siempre el mismo, pero lo que va a cambiar es la persona. Existen tres tipos de deíxis: la deíxis personal, la deíxis espacial y la deíxis temporal.
La deixis personal me va a indicar quién es la persona que está hablando. Por ejemplo, yo creo que esto puede servir. Está hablando la persona que enuncia. A mí me hace bien la meditación. Tengo mi y me. La persona que enuncia. Me está diciendo quién habla. Se usan con pronombres posesivos de primera y segunda persona, como mi, tú, su, nuestro, vuestro, él, ella, ¿verdad? Yo, mi, me, tú, te, primera y segunda persona. La deixis temporal está expresada mediante adverbios y locuciones y sintagmas adverbiales. Ejemplo, hoy, ahora, de pasado, ayer, el mes pasado, hace poco, de futuro, el mes próximo, dentro de poco, y mediante morfemas de tiempo, o sea, verbos como por ejemplo, llegó, llegas, fue, que me indican tiempo. Ejemplo, mañana, aquí hay una deixis temporal. Deixis temporal. ¿Sí? Mañana tengo que llevar pegamento y tijeras. Nos reunimos esta noche. Deixis temporal. Me dan elementos para poder la deixis espacial, entonces me habla de lugares, locaciones. Ahora bien, las expresiones deícticas, aquí, mañana, él, esa, ocurren en todos los idiomas humanos conocidos. Normalmente se utilizan para individualizar objetos en el contexto inmediato en el que se pronuncian, o sea, el lugar donde se está enunciando el objeto, para que los receptores dirijan la atención hacia ese objeto, y eso ayuda a comprender la situación comunicativa. Está formulada mediante adverbios de lugar, por ejemplo, aquí, ahí, allá, cerca, lejos, también mediante demostrativos como este, ese, aquel, digo, esta silla, aquella silla, esa silla, y le sirve al receptor para orientar la mirada, porque cuando yo digo, por ejemplo, esta silla, mirarán cerca, pero si yo digo, esa silla, mirarán un poco más allá, y cuando digo, aquella silla, entonces orientarán la mirada hacia mucho más atrás. A eso nos referimos cuando hablamos de deixis espacial. Ejemplo, aquí estamos cómodamente sentados, ¿sí? Me indica el lugar, no es por allá, es en este entorno. Falta mucho para llegar a ese lugar, está lejos, ¿verdad? Entonces me orienta para saber espacialmente dónde me encuentro con respecto al objeto que está siendo nombrado. Y otros mecanismos de cohesión también son los conectores. Tenemos dos tipos de conectores. Tenemos conectores que son conectores discursivos y tenemos también marcadores discursivos. En lingüística se denomina conector discursivo a una palabra que une partes de un mensaje y establece una relación lógica entre palabras, o sea que me sirve para conectar ideas. Tienen una función textual y su función es la de relacionar las diferentes partes del texto. No debe confundirse con las conjunciones. En el caso de los conectores se conectan párrafos o fragmentos de párrafos. Generalmente van después de un punto. Existen diferentes tipos de conectores discursivos. Están los aditivos, los de oposición o contraargumentación, los causativos y consecutivos, los reformuladores, los ejemplificadores y los ordenadores de discurso. Por ejemplo, podemos decir que algunos de ellos sirven
para ordenar discursos, otros para introducir temas, otros para añadir ideas, para aclarar o explicar. Me pueden servir también para ejemplificar, para introducir una opinión personal, para indicar hipótesis, para indicar oposición o contraste, para indicar consecuencias, para indicar causa, resumir o concluir o terminar un tema. Los conectores aditivos o copulativos son aquellos que sirven para añadir más información. Pueden ser y, ni, que, además, tampoco, incluso, en segundo lugar, por otra parte, asimismo, también, sumado a, paralelamente, a continuación, en otro orden de cosas, al mismo tiempo, de la misma manera, otro caso más, entre otras. María y José, aquí vemos un marcador discursivo. María y José siempre van juntos a la escuela. Aquí, y es un marcador discursivo que me sirve para añadir más información. Aquí, por ejemplo, por otra parte, significa que voy a añadir más información. He observado que llegan juntos, que están en distintos salones. Los marcadores disyuntivos establecen una disyunción o separación, o sea, una opción. Son, por ejemplo, o, u, ya, bien, ya sea, entre otras. Ejemplo, ¿prefiere esta fruta o esta otra? Ahí le están dando a opciones para que escoja. Ese es un marcador, entonces, disyuntivo. O también hay causales. Estos indican causa de algún hecho producido y su consecuencia. Son, ¿por qué? Pues, ya que, dado que, a causa de, por este motivo, por esta razón, por lo dicho, por lo cual, por lo que, debido a qué, por eso, por esto, por ello, por aquello. Ejemplo, saliste mal en la prueba, ya que no estudiaste. Entonces, aquí me están dando lo que sucedió y la causa, ¿verdad? Esos son marcadores causales. Los temporales indican un momento en el tiempo y hay tres clases: de anterioridad, simultaneidad y posterioridad. Los de anterioridad son, por ejemplo, antes, hace tiempo, había una vez, al principio, al comienzo, anteriormente, previamente, tiempo atrás, antes de qué, en primer lugar, inicialmente, entre otras. Ejemplo, inicialmente debemos tomar en cuenta las condiciones del entorno antes de actuar. Yo podría sustituirlo por cualquiera de ellos y significaría lo mismo. Yo podría decir, antes debemos tomar en cuenta las condiciones del entorno para actuar, ¿verdad? En primer lugar, debemos tomar las condiciones del entorno antes de actuar. Inicialmente, que fue el que usé, ¿sí? O sea que puedo, significan lo mismo, significan anterioridad. De simultaneidad significan que en este preciso momento están sucediendo, instante, al mismo tiempo, mientras tanto, a la vez, cuando, fue entonces, cuando, mientras, simultáneamente, etcétera, los que tenemos ahí. Ejemplo, actualmente vivimos en condiciones tan inciertas con el COVID-19, no tenemos la cura para ese virus. Mientras tanto, debemos permanecer en casa. Entonces, aquí he usado dos marcadores de simultaneidad. De posterioridad, más tarde, luego, después, con el paso del tiempo, al día X, posteriormente, finalmente. Ejemplo, finalmente presentaremos las ideas de cierre mediante una conclusión. Más tarde presentaremos las ideas de cierre mediante una conclusión. Después presentaremos las ideas de cierre mediante una conclusión, o sea que puedo utilizar distintos. Tenemos también los locativos. Estos establecen alguna oposición o conceden parcialmente, los de causa, efecto, establecen una oposición y son restrictivos. Ejemplo, aunque, por más que, si bien, aun cuando, pese a que, de todas maneras. Ejemplo, me gustaría tomar un mango de ese árbol, aunque no debo, ese árbol no es mío. Disculpe, son condicionales. Y los de adición suman elementos o añaden información.
y, incluso, del mismo modo, además, también, parte de, más aún, etc. Anita es responsable, además, tiene buenas notas. El campo de guerra está lleno de cañones, también de aviones. Entonces, como ustedes pueden ver, los de adición añaden información a la que ya tenemos. Los locativos ahora sí hacen referencia a lugares y a veces se sustituyen. Algunos de ellos son aquí, ahí, allí, delante de, encima de, en este, ese, aquel lugar, donde, junto a, al lado de, en medio de, por arriba de, por debajo de, entre otras. Ejemplo, el florero está encima de la mesa. No me imagino que estos niños vivan junto a este río. Es peligroso, ¿sí? Estos son encima de, junto a, locativos. Los repetitivos, aclaratorios o continuativos o de secuencia, que también son otro tipo de conectores discursivos, son más importantes en la lengua oral, porque señalan continuidad en las ideas. Por ejemplo, es decir, en otras palabras, mejor dicho, más precisamente, dicho de otro modo, otra manera, en pocas palabras, resumiendo y o sea. Ejemplo, creo que no debes hacer eso. Es decir, creo que es peligroso para ti. Entonces aquí está haciendo una aclaración. Los de precisión, ¿verdad? En cuanto a, por una parte, respecto de, con referencia a, por otro lado, en lo que concierne a, entre otras. Ejemplo, con referencia a este hecho, debes considerar todos los datos. Debes tomar los comparativos también, que son utilizados para hacer comparaciones. Por ejemplo, debes tomar en cuenta la edad de estos chicos, del mismo modo la del otro grupo. Aquí ellos son utilizados para hacer comparaciones entre dos objetos. También los comparativos a veces subrayan algún tipo de semejanza entre los enunciados. Cuando señalan semejanzas es como este caso. Del mismo modo, debes tomar en cuenta la edad de estos chicos. Del mismo modo, la del otro grupo. O sea que igualmente, de la misma manera, análogamente, de modo similar. De consecuencia o consecutivos es cuando un enunciado expresa la consecuencia de otro. Y puedo usar cualquiera de las palabras que están aquí, de estas locuciones que están aquí, para hablar acerca de la consecuencia. Veamos, este evento es inusual. Por ende significa que, como es inusual, tiene una consecuencia. Debemos evaluarlo con mucho cuidado. Los condicionales establecen nexos condicionales que relacionan dos acciones o dos hechos de manera que la realización de uno supone también la realización del otro. Por ejemplo, podremos hacer esto si nuestros padres lo autorizan. O sea, que lo van a hacer si sucede esto. Esta condición se dará si esta condición existe. A eso le llamamos condicionales. Iremos al hospital solo en caso de que sea necesario. O sea, que si es necesario, irán al hospital. O sea, si esta condición se da, entonces esta situación se dará. Y finalmente los marcadores discursivos, ¿verdad?, revelan cuál es la actitud del emisor, quién es el destinatario, aseguran que el canal comunicativo funciona. Se trata pues de elementos que tienen que ver con la estructura pragmática del texto, o sea, lo práctico, para qué sirven, o sea, para qué van a ser utilizados. Algunos ejemplos de marcadores discursivos. Los vocativos, ejemplo, Juan, no te quedes ahí. Juan es un marcador discursivo, es un vocativo. Están llamando la atención de esa persona. Apelaciones al oyente, ejemplo, oye, se te ha caído esto.
Elementos fáticos también son marcadores discursivos. Por ejemplo, esto es muy aburrido. No. ¿Sí? Esos son marcadores discursivos. También comentarios relacionados con la actitud del hablante. Ejemplo, por suerte hemos llegado a tiempo. El término por suerte entrevé o demuestra la actitud del hablante. Aquí el hablante está, wow, como quien dice, gracias a Dios. Entonces eso es un comentario. Y esos comentarios también se clasifican como marcadores discursivos. Sinceramente, me importa un pepino, o sea que no me importa nada. Desde mi punto de vista, aquí no es un buen lugar para vivir. Esos son marcadores discursivos de comportamiento. Bien. Y como reforzando en casa siempre nos va muy bien, ahora yo quiero que en estos días donde ustedes van a estar un poquito más relajaditos, aunque tienen que dar sus otras materias también, ustedes se sienten y me elaboren un mapa conceptual de esta información que hemos visto con relación a la anáfora, la catáfora, la deíxis, los conectores, los marcadores discursivos y los conectores discursivos. Que me hagan un mapa conceptual, pueden bajar los datos de la plataforma de Meduca, Conéctate con la Estrella, que está publicada en YouTube CERTV. Ustedes entren, busquen la clase de español y yo sé que hicieron anotaciones en casa, pero si las anotaciones no son suficientes, allí van a encontrar también esta misma información que hemos compartido con ustedes hoy y podrán hacer el mapa conceptual que presentarán, que tendrán a mano el próximo lunes cuando nos reunamos nuevamente. Muchas gracias y recuerden, trabajen pero quédense en casa.